¿Y qué onda? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Ale y bienvenidos a un video más aquí en su canal GX Game. Como lo decía el tráiler, en este video vamos a hablar de los juegos más controversiales en la historia, obviamente, de los videojuegos. Hay muchas controversias, tanto juegos controversiales como controversias en la historia de los videojuegos. Por ejemplo, Mortal Kombat es un ejemplo muy típico, ya que gracias a Mortal Kombat nació la clasificación ERFs, ya que pues, era un juego muy violento, súper detallado, y pues obviamente si de por sí culpaban a los juegos, primero gracias a Mortal Kombat por su violencia y su capacidad de detalle, las personas empezaron a culpar de los videojuegos por cualquier cosa que los niños hagan de manera violenta. O sea, básicamente eso es un ejemplo de lo que pues puede ser un juego controversial. Hay muchos ejemplos, hay de más tipos, hay hasta de racismo. Incluso pues el juego, no recuerdo muy bien, pero el juego que referenció el chavo que mató a todos sus compañeros de clase en la secundaria en Colombia esa vez. Incluso le hicieron un juego, o sea, y fue muy criticado en su momento, ya que pues quien hace un juego basándose en los tiroteos culpando a los videojuegos de que se hacen violentos. Como bien dicen, los videojuegos nos hacen violentos y un chiste de esos es como de si me pongo violento jugando Watch Dogs, imagínate cómo me pongo cuando juego Animal Crossing. Bueno, sin más relleno, comencemos. Comenzaremos no con algo muy fuerte. Podría decirse que sería una crítica algo exagerada en estos tiempos, aunque pues no mucho para lo que es la sociedad afroamericana. Comenzaremos con Resident Evil 5, juego que salió el 5 de marzo del 2009, pero que fue muy criticado y aparte, gracias a sus críticas, estuvo a punto de no salir a la luz, ya que pues en uno de sus trailers en 2007 mostraba enemigos que únicamente eran de color negro, bueno, o enemigos negros, los zombies básicamente eran negros, afroamericanos. Entonces eso sonó la alarma del racismo en muchas partes del mundo. Pues al final, pues obviamente por las críticas, pues obviamente no creo que Resident Evil haya hecho los zombies negros en ese tráiler solo porque todos eran negros o tal vez porque era en una comunidad. Sí se me hizo algo exagerado ya que solo era un tráiler, no era el juego completo como tal. Pero pues obviamente pues no, en estos días muchas veces cualquier cosilla que pongas que tenga que ver con problemas sociales es fuertemente criticado. Y ahí tenemos un claro ejemplo de eso. Para nuestro segundo puesto, iremos un poquito más al pasado, nos regresaremos desde el 2007 a lo que fue la época de los 90, en agosto de 1992, con obviamente, creo que es obvio que este juego iba a estar aquí en esta lista, Mortal Kombat. Obviamente, Mortal Kombat fue uno de los juegos que revolucionó los movimientos con violencia, los fatalities, y aparte fue una fuerte competencia en su tiempo para Super Street Fighter. Para Street Fighter 2. Perdón, la equivocación. La controversia alrededor de estos juegos causó que la creación de la comisión, de calificaciones de software de entretenimiento, la famosa ERF, la cual aplica y hace cumplir las clasificaciones sobre los videojuegos en Estados Unidos. Básicamente, pues este juego fue obviamente criticado por las altas violencias. Fue el claro ejemplo que usaban para justificar las acciones violentas de los niños en ese entonces. Obviamente no eran juegos que pues un chavo, un chiquillo de 10 años, de 7 años, de 8 años, de 12 años tenga la madurez para jugarlo. Pues gracias a eso se creó la ERS para dar pues esas clasificaciones especiales. Lamentablemente no se siguen, la responsabilidad adulta no es muy buena y no se da el cumplimiento de esas clasificaciones. O sea, la ERS cumple haciendo sus clasificaciones. Lo malo es que la gente no es lo
suficientemente responsable para saber qué juegos tienen la clasificación especiales para lo que son sus hijos o hermanos y compran obviamente, por ejemplo, no les importa, es un juego de disparos y piensan que solo es para niños, cuando la clasificación te está diciendo que tiene temas de sexo, violencia, uso de drogas y uso de alcohol. Entonces, pues obviamente la clasificación tendría que ser para gente madura de 17 años para adelante. Y pues se lo pasan por el arco del triunfo y se lo dan a los niños sin importar que obviamente los juegos no causan ese tipo de violencia, pero pues les dan mucho acceso y libertad a donde todavía no entienden y no comprenden las situaciones. Entonces, pues gracias a Mortal Kombat por las controversias que tuvo de mucha violencia, sus fatalities que obviamente eran muy brutales y pues hoy en día se siguen hasta brutalities llegaron a existir que eran mucho más fuertes que los fatalities y pues gracias a eso se creó Liars, que de alguna manera todavía se sigue dando culpa a los videojuegos, pero pues nada mal para los videojuegos. Punto bueno para los videojuegos, punto malo para la gente humana, para nosotros las personas. Otro juego muy controversial, ahora vamos a irnos mucho más al pasado, a manera de que nos vamos a los años 80. En la creación y el inicio de los videojuegos, el nacimiento, la culmine de los videojuegos, comenzó a darse frutos, pero hubo un juego que gracias a ese juego, la industria tuvo una crisis tremenda, pero también gracias a ese juego, Nintendo pudo alzar esa crisis y hacer que los videojuegos sean lo que los conocemos como hoy en día y no hayan sido una moda pasajera. Sí, hablamos del famosísimo E.T., un juego que, pues, con la película de E.T., pues, con la fama de la película de E.T., se dio la licencia, se le prestó la licencia a Atari. Atari hizo el juego basándose, pues, obviamente en los acontecimientos del juego, pero como lo sabemos y lo sabemos muy bien hoy en día, los videojuegos basados en películas no son de los bastante buenos. Sí hay algunos que causan la excepción, pero son muy pocas las excepciones. Pero pues obviamente un claro ejemplo de que los juegos basados en las películas no son muy buenos es E.T. Y gracias a él pues no hubo muchas ventas. De hecho, incluso todos los juegos fueron enterrados. Todas las copias que no se vendieron fueron enterradas en el desierto. Obviamente hace poco, recientemente, se volvieron a encontrar todas esas copias, pues ya pobrecitas copias de ET ahí en un desierto, no recuerdo muy bien dónde, pero fueron encontradas en ese desierto y obviamente se dio a conocer que gracias a este juego existió una crisis en el 85, 84 más o menos, en donde pues dio mucha controversia porque el juego era aburridísimo, el gameplay no estaba muy pulido. Obviamente para esos tiempos pues un gameplay muy pulido todavía le faltaba mucho a diferencia de ahorita los gameplays de hoy en día. Pero y de por sí para los juegos anteriores un juego pulido hoy en día no tiene buenas reacciones. Imagínate pues en esos tiempos que todavía podías, el personaje de seguro ni siquiera te hacía caso a los movimientos que hacías. Entonces si no estaba bien pulido entonces peor aún. Y todavía es un juego muy controversial por la inversión que se le metió. Universal le metió mucha inversión también, o sea, no solo la industria de los videojuegos quedó afectada, sino también un poco la cinematográfica, porque pues sí le metieron un poco de billete para que hicieran el juego y pues fue un billete malgastado porque uno, no se vendieron las bastantes copias que ya habían hecho, porque incluso sin pensar la reacción que tendría el juego hicieron casi 1 millón de copias. Entonces fueron bastantillas como, y tampoco son tan baratas, ya que en ese tiempo se usaban cartuchos y era como que mano de obra algo caro. Entonces para lo que es el hardware del cartucho sí era bastante dinero. Entonces
Eso sí le causó muchos problemas a lo que es Universal, que fue la que pues le invirtió una lana fuertísima. Sí, ya repetí muchas veces que invirtieron mucha lana, pero pues sí, sí fue uno de los problemas principales que tuvo el juego. Aparte de que pues gracias a ese juego la industria de los videojuegos estuvo a punto de ser solo una moda pasajera en ese tiempo y no volver a entrar en hablar en boca de nadie. Para el siguiente juego creo que no hay mucho que comentar. No, creo que sería lo más típico, pues sería Grand Theft Auto. La serie de juegos de Grand Theft Auto siempre ha sido controversial, pero creo que la más controversial fue la 3, ya que permitía a los jugadores visitar prostitutas y luego asesinarlas para recuperar su dinero. O sea, te permitía más libertades que cualquier otro Grand Theft Auto, que se limitaba a lo que era robar autos, asaltar personas y pues hacer lo que básicamente querías, pero pues en el límite de pues, no tocar muchas cosas, como de pues no podías entrar en todos los edificios que estaban en el mapa, no podías entrar. Entonces, pero parece que dio muchas libertades y mezcló mucho lo que es la violencia, temas sexuales y todavía pues temas sociales, como lo que es obviamente la prostitución y obviamente creo muchas veces en Grande Foto donde pasan todos los acontecimientos, pues es en Estados Unidos. Entonces ahí en Estados Unidos la prostitución, aparte, no sé si ahí sigue siendo ilegal o en ese tiempo era legal, pero aparte no era muy bien vista y pues sí tocaba mucho esos temas. También estaba la infame controversia del Hot Coffee Mod, en el cual una escena de sexo interactiva normalmente inaccesible fue descubierta en el código del Grand Theft Auto San Andrés, causando protestas, el cambio de la clasificación y la remoción de las tiendas hasta que una versión mejorada fuera lanzada al mercado. O sea, básicamente básicamente Grand Theft Auto tenía la clasificación de T para los adolescentes y obviamente empezaron a haber muchas protestas por esas escenas que se encontraron en el código para que la clasificación subiera a Mature 17 más 17. Básicamente, pero creo que sería muy normal, ya que pues el juego también toca temas muy fuertes y no es sorpresa de nadie que obviamente el juego tuviera varias protestas. Incluso hoy en día, con Grand Theft Auto 5, el uso extremo de drogas, que te puedes incluso drogar y te causa los efectos ahí en el juego. Para finalizar, nuestro querido, podríamos decirle top esta vez, de los videojuegos más controversiales de la historia. Aunque no lo estoy haciendo en orden de cuál fue sido más fuerte, lo estoy tratando, pero pues obviamente creo que no se nota mucho el orden. Tenemos al final un juego que fue creado basado en los acontecimientos que sucedieron en un tiroteo de una secundaria en el estado de Colombia. Columbine. Bueno, no sé muy bien pronunciar eso porque siento que me confundo con el país Colombia y Columbine. Es un poco extraño. El juego fue sacado el 20 de abril del 2005. Creo que es muy obvio lo que dice. Creo que es muy obvio, demasiado obvio. El mismo nombre del juego te dice que pues, está basado en un acontecimiento que hizo, obviamente, que muchos justificaron que gracias a que por culpa de los videojuegos, el chavo hizo lo que hizo. Pues el juego está basado en los dos chicos que asesinaron a varios de sus compañeros de escuela. Podría haber sido un interesante experimento sobre lo que los llevó a cometer esos crímenes o la situación en la que vivían, pero no es más que una repetición de violencia sin sentido, donde puedes matar inocentes una y otra vez. A diferencia de Grand Theft Auto, donde hay una historia de ficción que enmarca, que todavía te dicen que tú eres un capo de la mafia, que tienes misiones y que incluso te lo hacen el personaje un poco más humano. En Super Columbine Massacre RPG se tomó un hecho real y se creó un juego sin tacto, totalmente predecible y de mal gusto.
obviamente, pues es uno de los juegos que es uno de los juegos que pues marca hechos que obviamente para un gamer no nos gusta la idea porque pues es un acontecimiento donde culpan a los videojuegos por el hecho de que los dos chavos fueron a asesinar a todos sus compañeros. Y no hay un trasfondo, o al menos mínimo, puede estar basado en ese acontecimiento, pero puede dejar de ser tan controversial si al menos hubieran tocado lo que es un trasfondo de personaje, donde hubieran buscado más sobre la psicología de ambos personajes, de los protagonistas, para ver cómo era la situación y mostrar, porque también, pues, al culpar a los videojuegos, pues obviamente los chavos no pueden decir lo que sufrían en ese momento y jamás lo dirían. Entonces, obviamente, pues en una escuela, la escuela no culparía a los videojuegos, lo culparían los padres. Y no culparían a la escuela, ya que pues la escuela, entre comillas, diría, no, pues la escuela tiene prestigio, tiene premios académicos, tiene premios deportivos, y aunque vean esos premios, no ven lo que pasa en el ambiente. Si el ambiente se siente tenso, si el ambiente se siente amigable, si el ambiente se siente muy cortante, muy frío, y normalmente cómo se llevan, cómo es la relación entre todos los compañeros. Y pues eso es lo malo, porque no piensan bien en eso y lo que quieren responsabilizar es a otra cosa. Por ejemplo, sin más detalle, pues los videojuegos, ¿no? Y pues este juego, pues básicamente creo que es una burla a lo que pasó porque tampoco sea bueno, sea malo, o nada más quieran hacer ver que los videojuegos no son malos. Lo único que están mostrando, pues es lo contrario. Lastimosamente, pues tanto hay gente buena en el mundo gaming como gente desgraciada también, que nada más se dedica a trolear a la gente que pues, no hace nada. Y pues básicamente, como repito, este es una burla total a los acontecimientos que sucedieron en Super Columba, en la secundaria de Colombia. Y bueno, estos fueron uno de los juegos más controversiales de la historia de los videojuegos. Existen mucho más, pero me gustaría darte esa intriga. Con gusto te traeré más material. Buscaré más material para decirte qué otros videojuegos controversiales, o incluso no solo controversiales, sino que famosos, épicos, no sé, sobrevalorados, infravalorados. Así que pues lo más seguro es que el siguiente tema pueda ser o Sonic, o si bien vamos a querer hacer metas, si bien les gustó el video y quieren una segunda parte, vamos a dejar que si llego a 10 likes, voy a subir la segunda parte con más videojuegos controversiales. ¿Les gusta la idea? Y sí, pues obviamente dejen su like. Sigan las recomendaciones de seguridad de ahorita en tiempos de cuarentena. Tengan una bonita cuarentena. Por cierto, denle like, suscríbanse, compartan y no olviden los anuncios, que también ahí estaré diciendo más o menos el tema que voy a hablar para pues darles una idea y que ver si les gusta el tema para poder continuar mis podcasts con mucho gusto y cariño. Los saluda Ale de GX Games y que tengan una bonita cuarentena. Nos vemos.